8:48 de la mañana. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo Bueno, estás? entiendo que estarás con Davos en vena, ¿no? Para ver todo lo que se está moviendo y lo que están ahí medio ocultandillo, ¿no? Ahora he visto un mindfulness en el que te conectan el sonido con tus constantes vitales. Bueno, una cosa Sí. que, bueno, tremenda, tremenda. ¿Qué es lo Menos que leer estás la viendo? Biblia, menos leer la Biblia están haciendo de todo ahí en Davos. Yo cuando viene el Foro Económico Mundial, cuando viene esta cita anual, la verdad es que mi psicólogo se pone muy contento porque sabe que va a tener mucho trabajo esta semana y las posteriores, porque de verdad meterse en vena a lo de esta gente es criminal. Yo este año estoy muy contento, la verdad, a pesar de los mensajes, y yo creo que incluso por ello, ¿no? La verdad es que este año los tecnócratas del Foro Económico Mundial, el conocido también, ¿no?, como el Foro de Davos, con sede en Suiza, nos están proporcionando en esta ocasión muchos mensajes lo suficientemente claros y específicos para que ya no se pueda ocultar cuál es ese proyecto que defienden estos tipos, que no están bien de la cabeza, hay que empezar por ahí a decirlo, y que aspiran a ser una especie de dioses en la tierra, o mejor dicho, unos ángeles caídos, modelando a los seres humanos para que se les permita mantener unas estructuras de poder que hacen aguas desde hace muchos años y que están poniendo en peligro la hegemonía de unas élites que cada vez están más desesperadas en su afán de control y de manipulación social, y por eso nos están llevando a esta ratonera. Esa es la parte buena de todo esto. Y quiero lanzar un mensaje positivo. Yo siempre que hablo de Davos soy bastante negativo. Sabes que siempre expongo todos estos temas y aunque lo intento hacer con una sonrisa estoy muy preocupado. Pero este año, con su lema de reconstruyendo la confianza, lo que se está haciendo referencia precisamente es al fracaso de estos plutócratas en su intento por conseguir que los ciudadanos respalden sus proyectos, que los están llevando a cabo sus proyectos, pero no tienen el respaldo ciudadano que ellos quieren, que ellos reclaman, que ellos necesitan. Y esos planes de aspiración global, aspiración globalista, podríamos decir, entendido el globalismo como ese intento de controlar la globalización, es decir, es intento de controlar el libre intercambio de personas, de recursos, de capitales a lo largo y ancho del planeta, para que no sea un intercambio libre, ¿no? Estos señores, que son gobernantes, son financieros, son directivos empresariales, nunca han querido una globalización real, ni tampoco han querido ni han reclamado que haya más mercado, todo lo contrario. Porque cuanto más mercado haya, esto implicaría que deberían competir entre ellos para dar mejores servicios a los ciudadanos. Y además, servicios cada vez a un menor coste. En lugar de ello, ¿qué hacen? Pues pactan bajo cuerda que determinadas multinacionales obtengan privilegios por parte de los estados para ir sacando tajada de un sistema económico que es fraudulento en su esencia y que además está creado sobre un sistema monetario de dinero creado de la nada, que está destinado también a sufrir crisis recurrentes, como bien han explicado los teóricos del ciclo austriaco, pero que se mantiene porque permite a los adictos a la liquidez, lo estamos viendo, ¿no?, con Wall Street, con la Citi, con el resto de plazas financieras, mantener modelos de negocio obsoletos que solo pueden funcionar con la manipulación de los tipos de interés. Este es un sistema que, como digo, dio ya importantes muestras de agotamiento, primero en el año 2001, no es casual que el 11S se produjera en 2001, luego en el año 2008, con esa gran crisis financiera, y desde entonces se mantiene con respiración asistida, a base de endeudamiento masivo, de inflación y de corrupción institucional. Entonces, ahora, ¿qué se pretende? Pues se pretende utilizar como palanca la religión climática para montar la próxima burbuja, que es una excusa perfecta para seguir esta huida hacia adelante de deuda. ¿Por qué? Porque es un enemigo externo al cual no se puede derrotar. Es decir, es imposible luchar contra el cambio climático. Esto que nos plantean de lucha contra el cambio climático es algo imposible. El cambio climático es inevitable. Para ello han creado un falso consenso sobre el papel de los seres humanos en este cambio climático para poder focalizar al enemigo como principales generadores de ese cambio climático, recogiendo las tramposas enseñanzas del Club de Roma. No podemos perder de vista el Club de Roma porque es una organización que surge prácticamente a la vez que el Foro Económico Mundial en los años 70 del pasado siglo, que son quienes instauran ese concepto de sostenibilidad, un concepto muy tramposo, y quienes introdujeron el virus argumental que expone que el principal enemigo del planeta es el ser humano, ¿no? El principal cáncer, decían. A partir de ahí se crea una falsa ecología, utilizando a los verdaderos ecologistas, que muchos de ellos ya se están separando, que se dan la mano con la tesis o muchas tesis eugenistas de reducción de la población, que es un caldo teórico que sirve de base para que los tecnócratas actuales pongan en marcha su emergencia climática que lo justifica todo. Intento resumir en 5 minutitos, ¿verdad? Un proceso que es histórico, que es muy amplio y que ahora estamos viendo, ¿no? Llega el COVID, perfecto, otro enemigo, ¿verdad? Además global,
y que no se puede controlar. Y ahora llega lo que el Foro Económico Mundial denomina la enfermedad X, que esto, de verdad, si no tuviera la gravedad que tiene, de verdad que sería para reírse, que es una patología inexistente que nos dicen que va a matar a millones de personas, pero que podemos evitar. No sabemos lo que es porque ni siquiera existe, pero la podemos evitar. ¿Cómo? Si nos inoculamos las nuevas terapias génicas de las grandes farmacéuticas, esas que han estado probando con la pandemia, lo cual ha sido un experimento sanitario, psicológico, sociológico y político global. Ahora se descubren los efectos adversos, no pasa nada, da igual. Y como punto final de esta estrategia se encuentra el desarrollo de la inteligencia artificial y lo que Klaus Schwab denomina como la cuarta revolución industrial, que es otro eufemismo para definir el secuestro de las herramientas tecnológicas para que ayuden a los tecnócratas en esta sociedad de control dirigida desde arriba, unas élites que a su vez, y en contra de lo que muchos piensan, no trabajan todos juntos. Entre ellos luchan a dentellada limpia, a navajazo limpio, para ocupar los primeros puestos en la mesa de comensales. ¿Cuál es la buena noticia aquí? Que la sociedad se está dando cuenta de que toda esta conspiración no es teórica, que es muy real, que se está desarrollando ante nuestros ojos, y por eso ahora el objetivo, como explicaba claramente Ursula von der Leyen en Davos, hace unas horas, hace escasas horas, es eliminar al disidente, al crítico, calificándolo de terrorista. Este discurso, esta valoración, esta argumentación que acabo de hacer yo aquí, para la Comisión Europea, para los señores del Foro de Davos, es terrorismo. Contar la verdad es terrorismo, avanzando además en la implantación de un sistema que permita controlar el acceso a Internet, acabando con el anonimato. Yo cuando contaba esto, hace unos meses, hace unos años, tú lo sabes, José Antonio, decían, jo, Lorenzo, ahí ya te has pasado, es imposible que hagan esto. Pues no, señor. Para ello, una de las claves es el lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central, las CBDCs, hemos hablado mucho de ello, y la otra es obligar a que los ciudadanos se identifiquen cuando entren en Internet, para comprar, vender, opinar, comunicarse con otros ciudadanos, viajar y, en definitiva, toda la actividad humana para que quede registrada. De ahí también la obsesión por el metaverso. Se trata de vivir en un entorno virtual para que el control sea total. Y como en tantas ocasiones, ¿quién se pone el primero de la lista? El gobierno español. Con ese proyecto que acaba de anunciar de obligar a identificarse cuando se entre en una página web, de forma que el gobernante de turno decida quién está autorizado a acceder a una determinada web y quién no, en base a criterios discrecionales individualizados, utilizando además como cobayas a los menores, a los cuales se nos dice que se va a proteger para que no puedan tener acceso a pornografía en Internet. A todos aquellos que tengan dudas de la esencia de este plan, les invito a que lean el propio libro de Klaus Schwab, El Gran Reinicio, The Great Reset, El Gran Reseteo, publicado en junio de 2020, 3 meses justo después de la pandemia. Tú has escrito libros, José Antonio, estás escribiendo uno ahora, ultimándolo. Yo voy a publicar ahora uno dentro de pocas semanas. Un libro no se escribe en 3 meses. Tenía ya listo Klaus Schwab el libro. Ahí plantea cómo la pandemia es una oportunidad para poner en marcha la agenda tecnocrática que se fusiona con lo verde, con lo sostenible, con lo resiliente, para alumbrar un infierno en la tierra que ya muchos han descubierto y por lo tanto no son susceptibles de ser engañados. ¿Seremos todos calificados de terroristas? Bueno, algunos ya lo somos, José Antonio. En ese entorno así puede haber alguien que nos vea desde casa y diga, me está dando miedo. Ya, pero es que mejor ver las cosas como están viniendo y cómo se van constituyendo, que de repente nos despertemos como el de Un Mundo Feliz de Huxley, ¿no? O como 1984, en el que ya no había nada que hacer. La novela nos presenta un estadio en el que todo ha pasado. Ahora mismo no ha pasado. Esos libros, quieren además, que pase, que es diferente. Es muy interesante que lo menciones porque Huxley, su hermano, era uno de los prebostes de la agenda globalista y era uno de los prebostes de la ONU, y el libro Huxley lo escribe con información privilegiada, podríamos decir. Es decir, no es una novela que salga de su cabeza y ya está. Huxley sabía lo que se estaba debatiendo, conocía cuáles eran los mimbres de esta agenda, que como digo, se empieza a poner en marcha en los años 60-70 del pasado siglo, y de ahí pues que estas obras, en el caso sobre todo de la de Huxley, pues nos parezcan tan cercanas en el tiempo, porque realmente, bueno, pues formaban parte un poco de esa agenda. Lo importante, insisto, a pesar del miedo que da esto, es que no lo pueden conseguir sin el apoyo social. Entonces, ahora ya están perdiendo el apoyo social. Ahora ya cuando vemos los mensajes del Foro de Davos, la gran mayoría de personas se indigna, se ríe, no se lo toma en serio o directamente le causa una cierta desazón. Ya no nos van a convencer para que pasemos por el aro. Yo siempre lo he dicho, ellos no solo pretenden que pasemos por el aro, sino que paguemos el aro. Bueno, pues si nos negamos a pasar por el aro y a pagar el aro, o a pagar el aro pero no pasar por él, pues ya estaremos ganando mucho, ¿no? Entonces la fuerza la tenemos nosotros, y yo esto siempre
lo digo, hay muchas personas que se asustan o que intentan decir que este mensaje va más allá de lo económico, va más allá de lo político. No, señores, todo está intrincado, todo está relacionado y allí pues ellos mismos se están relatando. O sea que solo hace falta entrar en la página del Foro Económico Mundial y ver los acontecimientos y ver los vídeos del día, ¿no? Haremos un programa en el Gran Reseteo, que precisamente es el programa que hago yo con César Vidal los sábados, contando un poco todo esto. Haremos un programa especial este sábado explicando y poniendo algunos de los vídeos que ya has ido subiendo tú también, ¿verdad?, en tus redes sociales y estás exponiendo aquí en Negocios, porque estos tipos no son los buenos, y por lo tanto hay que destaparlos. Estaremos pendientes el sábado para ver también ese especial con César Vidal y contigo, Lorenzo. Davos, punto fundamental. Nos podríamos pasar aquí 24 horas hablando de las consecuencias de Davos, de ver esa fotografía y me dicen mucho, ¿por qué no estás en Davos? Y yo, bueno, porque me cuido. ¿No? ¿Por qué no viene? Porque Marc me cuido. Vidal, este año no, este año ya han también. decidido ni invitarnos, ¿no? El año pasado que nos hayan invitado y al final no fuimos, ¿no? Pero entonces se cabrearon. Marc Vidal está allí. Es amigo de este programa, ¿verdad? Que está allí y siempre que en entrevista y siempre que hablamos y tal, pues nos tomamos un poco el pelo con esto porque yo le digo que es de los malos porque suele ir. Pero yo creo que al final... No, pero él dice que se vacuna. Él dice que se vacuna. Yo creo que la vacuna se la hemos puesto nosotros, porque este año le veo más crítico que otras ocasiones. Le mando desde aquí un abrazo. Sigan a Marc Vidal en sus redes sociales porque también está destapando muchas cosas y muchos elementos fundamentales. La inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico es una herramienta poderosísima, por eso estamos haciendo un programa como este, por ejemplo. Yo no estoy con don José Binder, nos están viendo en cualquier parte del planeta prácticamente, gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología. El problema es cuando se intenta controlar eso desde arriba, para que en lugar de ser un elemento democrático en el cual todos podamos participar, sea un elemento de las élites. Y eso se puede extrapolar a la agricultura, se puede extrapolar a la ciencia, se puede extrapolar a la política, se puede extrapolar a la energía y prácticamente a todos los ámbitos de la vida. ¿Cuál es la gran ventaja? Que todos los intentos a lo largo de la historia por realizar esta planificación han fracasado y este también va a fracasar. El problema es los cadáveres que deje por el camino, ¿no? Cambiando de tema, pero entrando en el mismo asunto, que es ese movimiento económico también controlado, nos están vendiendo bajadas de tipos, ¿no? Con un gasto público que en el fondo lo que estamos viendo es que va más arriba y más arriba. ¿Se está produciendo una gran mentira con el ajuste fiscal? El ajuste fiscal y el monetario, porque claro, antes lo he mencionado de pasada cuando hablaba de la crisis de 2001 y de 2008, lo que se hizo fundamentalmente es intentar sostener un sistema que está muerto. El sistema monetario, financiero, tal como está montado, económico, es crisis, recesión, expansión, crisis, recesión, expansión. ¿Por qué? Porque la manipulación de tipo de interés lo que hace es que se realicen inversiones que de otra manera no se harían. Con esa manipulación a la baja de los tipos de interés, llega un momento en el que la inflación asoma y cuando asoma la inflación subes tipos de interés y entonces lo normal, lo que se ha hecho hasta ahora es que en ese momento se producen una serie de ajustes por el cual las empresas que no pueden trabajar, que no pueden tener un desarrollo de actividad con un entorno de tipos de interés más altos, quiebran, se produce lo que los austríacos llaman una sana recesión y otra vez se vuelve a crecer. ¿Cómo? Pues dándole a la manivela, bajando otra vez tipos de interés. Este sistema que está creado para crear ciclos recurrentes y para generar una inestabilidad continua, para poder justificar luego medidas políticas, medidas discrecionales, este sistema ya se rompe del todo en el año 2008. Y entonces ahora la forma que tienen de intentar solventar esta crisis es subir tipos de interés, esa parte de la fórmula la mantienen, pero en lugar de reducir gasto público lo aumentan. ¿Por qué? Porque si no aumentan el gasto público, países enteros y grandes corporaciones quiebran. Y esta es la gran mentira de la que nadie quiere hablar. Es decir, ¿por qué el Banco Central Europeo sigue comprando? Ha comprado mucho, ahora menos, pero sigue comprando bonos corporativos de grandes multinacionales que en teoría no tendrían que tener ningún problema para financiarse en el mercado. Porque sí tienen problemas para financiarse en el mercado. ¿Por qué están generando una competencia desleal de forma que estas grandes compañías que tienen acceso, estas grandes compañías AAA, vamos a denominarlas así, tienen acceso a una financiación que las pequeñas no tienen? Bueno, pues para protegerlas en este contexto y para ir poco a poco reduciendo el tamaño de las empresas, del mercado, con empresas cada vez más grandes que sean too big to fail o too big to fall, demasiado grandes para caer y por lo tanto necesiten continuamente la asistencia gubernamental. Esto es el capitalismo inclusivo, esta es la realidad del capitalismo inclusivo, mal llamado capitalismo inclusivo. Este es el modelo económico, que es un modelo económico plutócrata. ¿Cuál es el problema? Que la economía tiene sus propias leyes y sus propias reglas. Siempre pongo el ejemplo del río, ¿no? Ha pasado lamentablemente en muchas ocasiones en España, hay cauces de ríos que se secan, o bien por la actividad humana, porque se pone una presa, por lo que sea, o bien porque directamente se secan, se construyen viviendas y tarde o temprano la naturaleza vuelve a llevar el río por ese cauce y se producen verdaderos desastres. No, pues la economía es exactamente igual. Nos decían que no iba a haber inflación, ha habido inflación.
Y ahora que el plan es bajar tipos de interés, eso es lo que está descontando el mercado, esa es la gasolina que tiene Wall Street, que tiene la Citi, que tienen todas las bolsas, bajar tipos de interés para evitar una recesión y para conseguir ese soft landing que le llaman, ese aterrizaje suave. En ese contexto empiezas a tener shocks de oferta, en este caso por el mar rojo, pero pueden venir por cualquier otro elemento. ¿Cómo va a hacer la banca central para bajar tipos de interés si, como decía la patronal de gran consumo ayer en España, los precios de los contenedores se han triplicado y por lo tanto se van a disparar los precios de alimentación, de textil, de tecnología, de productos de consumo? ¿Cómo lo puedes justificar? Porque claro, llevas mintiendo tanto tiempo y de ahí la falta de credibilidad de los bancos centrales, que es el otro gran elemento que yo creo que es característico de esta crisis, porque estamos en una crisis, aunque los productos interiores brutos no lo acaben de reflejar, esa credibilidad de los bancos centrales, que en el momento en el que el Banco Central pierde su credibilidad, pierde lo único que le queda. Porque un sistema monetario fiduciario quiere decir que nosotros nos fiamos del Banco Central. Que el valor de la divisa, el valor de la moneda, parte de la fe que tenemos en que el Banco Central va a tener una política relativamente ortodoxa o relativamente responsable. Si ya ni siquiera creemos los mensajes, como está pasando ahora. Ahora andamos el Banco Central Europeo, está diciendo, dice, oiga, que no vamos a bajar tipos de interés. Pero, ¿cómo que no van a bajar ustedes tipos de interés? Si la economía de la eurozona está rota, está absolutamente rota. Es posible que no bajen tipos de interés, pero entonces tendrán que aumentar el gasto público, con lo cual, al final, como bien planteabas en tu pregunta, el ajuste es una gran mentira. Esto solo nos lleva a un lugar de crisis recurrente, esta inflacionaria, y entonces sacarán de su chistera la fórmula mágica y nos dirán, no se preocupen, esto lo vamos a solucionar con las divisas digitales de Banca Central. Por lo tanto, ese es el final de ese camino y el principio de un nuevo modelo que también está destinado al fracaso, pero que algunos consideran que es la gran esperanza, ¿no? Hay una cierta desesperación por parte de los tesoros y por parte de las empresas, y te estás dando cuenta en un entorno de tipos altos como el actual, lo normal sería que se redujeran las emisiones de deuda. Claro, si tú sabes que van a bajar tipos de interés o esperas que bajen tipos de interés y necesitas financiarte, pues dices, bueno, pues espero un poco, ¿no? Espero 6 meses, 8 meses, un año y emitiré deuda a tipos más bajos. Sin embargo, en las 2 primeras semanas de enero se ha producido la mayor emisión de deuda de la historia. La mayor. Desde que se tienen registros. Entonces, hay un cierto nivel de desesperación para emitir a tipos altos cuando esperas que bajen. Parece que no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el sentido? Esa huida hacia adelante. Esto es lo que peor pinta tiene, esto es de lo que más hay que hablar, quizás sea lo más difícil de comprender, porque ni siquiera en las universidades se explica, por lo menos en los términos en los que estamos empleando aquí, y que yo creo que tenemos que dar la batalla también, ¿no? Y que tiene mucho que ver, como bien decías, con la primera parte de la intervención y con esa remodelación, con ese cambio, con esa reconfiguración del mundo, ¿no? Una cuestión más, Lorenzo. ¿Qué está sucediendo con la Agencia Espacial Española y esos Next Generation? Bueno, esto es otro de los grandes escándalos. Ha habido sombras de uso indebido de fondos europeos encuadrados en el Next Generation, relacionado con el plan espacial. Alguno en su casa estará diciendo, ¿pero que España tiene un plan espacial? Sí, tenemos un plan espacial. Y bueno, en este caso estamos hablando del PERTE. El PERTE es... Hay varios PERTES, es el acrónimo que se utiliza para definir varios de los proyectos que reciben dinero NextGen. Este es uno de los proyectos estrella de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia creado por los cerebros económicos del Palacio de la Moncloa para ir accediendo al dinero público que canaliza Bruselas. Esta es otra de las vertientes de lo que comentábamos antes. Necesitas inventarte alguna razón para incrementar el gasto público y entonces dices que vas a ir a una evolución económica, a una Europa NextGen. Y entonces metes a Ucrania ahí por medio, metes el clima, metes la pandemia, todo lo que haga falta para justificar el desembolso de fondos públicos y el endeudamiento a través de eurobonos, que no nos olvidemos que esto se financia con eurobonos. Entonces, empresas que optaban a las adjudicaciones de este PERTE han denunciado trato de favor, adjudicaciones a dedo, mal uso de los fondos. Esto lo hemos contado aquí, lo publicamos además en un artículo en el diario Mercado ya hace algunos meses. Incluso se abrió una investigación por parte de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, que acabó en carpetazo, a pesar de que yo he tenido acceso a buena parte de esa documentación y los indicios, bueno, pues yo creo que son, por lo menos, tenían que haber dado lugar a una investigación mayor. Yo siempre he defendido, y es algo que me han confirmado fuentes en Bruselas, que no hay ningún interés en perseguir el fraude en los fondos NextGen, porque si se persigue el fraude o si se investiga demasiado, se encontrará ese fraude y por lo tanto se pondrá en tela de juicio el proyecto NextGen. Y lo último que quiere Bruselas, lo último que quiere la Comisión Europea es que se ponga en tela de juicio una de las herramientas clave, una de las palancas para intentar pues realizar esta reconfiguración económica, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta.
a la hora de ver lo que está pasando en España. Se determina que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Europea, el nuevo Cabo Cañaveral, ¿no? Podría estar no sé si lo van a montar en Triana, el nuevo Cabo Cañaveral. Insisto, esto parece una broma, pero no lo es. Yo creo que es una broma de mal gusto. Y finalmente, pues dicen, bueno, pues Sevilla. Se lleva al Supremo porque había otras ciudades que querían también optar. Dicen, bueno, si Sevilla pueden, ¿por qué nosotros no? A pesar de que ni siquiera tienen los mínimos equipos informáticos para poder trabajar, el Tribunal Supremo determinó en noviembre que Sevilla sería esta sede. Es el orgullo de la ciudad, incluso en las campanadas de Semana Santa, en las campanadas de Navidad, perdón, de Año Nuevo, en Canal Sur, ¿no? Se habló un poco de ello. Ya sabes tú que yo estoy por esas tierras en Navidad. Y el último hecho que ha revolucionado el sector ha sido el cese del principal responsable de este PERTE. Es decir, en medio de todo este fregado, cesan al comisionado Miguel Belló, lo cual interrumpe la asignación de fondos, algo que no se intenta airear, y aquí viene otra vez la palanca política, porque afecta a los intereses de la ministra de Ciencia, Diana Morant, y del propio Sánchez, que aspira a que Diana Morant sea la que recupere a la Comunidad Valenciana para el Partido Socialista, recogiendo el testigo de un Ximo Puig que evidentemente está en hora de bajas. Y en medio de este lío, Belló sale del PERTE, no ponen a nadie para sustituirle, y él encuentra trabajo como presidente de una empresa aeroespacial británica que se llama Orbex, que va a competir con empresas españolas en el desarrollo de pequeños cohetes para poner satélites en órbita, entre ellas la propia PLD Space, que se ha hecho famosa en España por el lanzamiento de ese cohete Miura 1, la verdad, un lanzamiento que ha tenido bastantes problemas, sobre todo a la hora de recoger los restos que se perdieron en el océano, ¿no? Entonces, en definitiva, vemos cómo se destinan fondos europeos Next Gen a proyectos de dudosa eficacia, mientras otras necesidades más perentorias permanecen en un segundo plano y además ni siquiera se beneficia a las compañías aeroespaciales exclusivamente por sus capacidades técnicas, sino por sus afinidades con el partido que gobierne, en este caso el socialista. ¿Es esta la Europa Next Gen que queremos? ¿Es este el futuro europeo que queremos? No, pues si no lo denunciamos, realmente, como decías antes, nos lo encontraremos un día cuando nos levantemos por la mañana. Y de esto sí que estamos más cerca que de lo otro, José Antonio. Pues muchas gracias, Lorenzo Ramírez. ¿Nos cuentas el próximo día lo que está sucediendo en Indra? Sí, pues ese culebrón también, madre mía. Madre mía, el culebrón. Sí, hablamos el lunes si quieres. Hablamos el lunes de lo que está sucediendo en Indra, con Telefónica, con Escribano, con el PSOE. Bueno, está ahí todo liado. Buen día y buen negocio. Un abrazo igualmente, José Antonio. Un abrazo muy grande. Ojo porque von der Leyen ha hablado